Corintios, segunda. Hay un versículo que estamos tomando como base. Es Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios 14, 26. Muy bien. Ok, si no lo encuentran en su Biblia, aquí tenemos el texto en la pantalla. El domingo anterior, hermanos, compartimos algunas bases con respecto a la iglesia y poder comprender también la razón de por qué nosotros nos reunimos en el nombre del Señor y poder pensar, ¿verdad?, a la luz de la Biblia, el significado, la importancia y la trascendencia de la iglesia, la institución que ha prevalecido por más de 3.500 años en la historia de la humanidad, la única institución, hermanos, ¿verdad?, que ha congregado a millones y millones a lo largo de la historia, y la única institución que realmente ha demostrado una transformación y un cambio radical, como no lo ha podido hacer la ciencia, la filosofía, el humanismo, ni siquiera la tecnología. Un cambio que no lo ha realizado el hombre, la carne y la sangre, sino la ha realizado Dios. Amén. Y de eso todos los que hemos vivido y experimentado el poder de Dios, podemos testificar que cuando nosotros nos entregamos a Jesús con toda nuestra alma y nuestro corazón, hubo un antes y un después, y Él lo que hizo no fue solamente darnos un nombre en un lugar, una membresía de una organización humana y hacernos parte de algo terrenal, sino más bien, hermanos, Él nos hizo parte de su cuerpo y nos dio un lugar en los cielos. Amén. Así que esta institución maravillosa es de Dios, le pertenece a Dios. La Biblia nos relata, hermanos, desde el principio de las Escrituras, ¿verdad?, el inicio profético de la iglesia, ¿verdad?, cuando Dios saca al pueblo de Israel desde Egipto, ¿verdad?, y abre el mar y ellos pasan en seco y se forma una nación, de la cual Pedro ahora dice también que los que somos en Cristo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabe al Señor con sus palmas en esta noche, hermanos. Así es. Entonces vamos a darle lectura juntos a este pasaje. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esta preciosa palabra, hermanos, es medicina a nuestro corazón cuando hemos vivido diferentes sentimientos al formar parte de la iglesia, al asistir regularmente a una congregación, cuando hemos tenido contacto y deseo con las cosas espirituales y no siempre del todo han sido como nosotros hubiésemos querido. Yo creo, hermanos, que todos tenemos en algún momento gratos recuerdos, buenos recuerdos, pero también momentos difíciles. Y tengo en mi corazón que decirles en estos 18 años que Dios quiere una iglesia sana, que Dios quiere un corazón sano, que quiere, hermanos, que todos y cada uno de nosotros logremos comprender que la razón por la que Él nos ha reunido no es para discutir, la razón por la que Él nos ha reunido no es para debatir, la razón por la que Él nos ha reunido no es para criticarnos unos a otros, ¿verdad?, murmurar unos de otros o tener que lastimarnos unos a otros, sino que el motivo por el cual el Señor ha decidido como un arquitecto construir un edificio espiritual es para ser edificados. Amén. La razón y el motivo de Dios es para que todo lo que acontece en el interior de la congregación y entre los hermanos en la fe sea para edificación, no para condenación, no para murmuración, sino siempre para edificación. Amén.
Entonces, edificación es una palabra importante en el reino de Dios. Edificación es una palabra importante para la iglesia, una palabra que no podemos pasar por alto. Por eso es que el mensaje, esta serie de mensajes se titula Edificando la Iglesia. Ese debe ser el sentir, ese debe ser el corazón y ese debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros cuando estamos reunidos y cuando estamos dispuestos a hacer algo por amor a Dios. Cuando de nuestro corazón surge el querer como el hacer según la voluntad de Dios, el hacer algo para el Señor y para honrarlo y para bendecirlo. Eso es lo que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Edificar. Amén. Entonces hablábamos acerca, hermanos, de que en primer lugar Dios es el arquitecto, Él es el diseñador. Él desde antes de la fundación del mundo tuvo en su corazón y en su mente un deseo de hacer, ¿verdad?, a su pueblo, crear su pueblo, formar su pueblo. El pueblo de Dios se distingue entre todas las naciones de la tierra, hermanos, y a ese pueblo desde la antigüedad Dios le llamó Israel, porque fue un pueblo escogido para los propósitos de Dios. Así la iglesia de la misma manera y también compartiendo el propósito divino, hermanos, es el pueblo de Dios con propósito. Hay un objetivo, hay un plan, hay una finalidad por la cual Dios nos ha concedido tener esa experiencia de salvación. La vida espiritual no termina cuando usted le entrega la vida a Jesús y usted ya es salvo. Eso es solamente el inicio de un proyecto maravilloso. Cuando yo escuché esta reflexión y me invitaron a recibir a Jesús hace muchos años, de lo primero que me dijeron es: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y yo lo creí de verdad, aunque lo desconocía y no lo imaginaba qué tan lejos podría llegar. Y fíjese, ahora soy pastor, ¿no? Gloria a Dios por eso, gracias a Dios. Bien, ese plan maravilloso, hermanos, yo lo creí, lo acepté, porque Dios lo había diseñado, y así como Dios lo tiene para mí, así creo y sé que Dios lo tiene para usted. Ahora, hermanos, lo interesante, y precisamente por eso es que este primer punto se titula el diseño de la casa. Porque en la Biblia el apóstol Pedro dice de los cristianos, de los creyentes, de los seguidores, discípulos del Mesías, Yeshua, Jesús el Mesías: sed piedras vivas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros seamos piedras vivas y que cada uno de nosotros estamos siendo colocados en un lugar importante. ¿Para qué? Para edificar una casa espiritual para el Señor. Porque dice la palabra de Dios: Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Amén. Pero finalmente, hermanos, el cuerpo de Cristo es la habitación de Dios. Es el lugar donde Dios habita, porque Dios no habita en lugares de maldad. Dios habita donde hay un pueblo que le da alabanza. Así que dele alabanza al Señor. Dele gloria a Dios, Él es digno. Aleluya. Bien. Por eso es que nosotros estamos en este 18 aniversario, volviendo una vez más a revisar los cimientos de la casa, volviendo una vez más a revisar los fundamentos, revisar las columnas, las traves, ¿verdad? Si tenemos ventanas, si tenemos puertas, revisarlo. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido espiritual, porque la iglesia no son las cuatro paredes. Hermanos, la iglesia no es simplemente lo que sus ojos naturales ven. La iglesia es lo que los ojos espirituales realmente pueden percibir. Amén. ¿Ok? Así que, hermanos, de pronto no debemos solamente quedarnos con la impresión de que la iglesia es este lugar. La iglesia es más que esto. Amén. La iglesia es más que esto, y por esto estamos viendo todas estas cosas. Entonces, en Éxodo 25:9 se nos dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios, hermanos, es el arquitecto. Él creó el universo. Él lo hizo tan impresionante, tan infinito, tan maravilloso como ustedes puedan pensar, tan asombroso. Él diseñó la iglesia, hermanos. Así como desde el cielo se reveló
¿verdad? El tabernáculo que está allá en los cielos, el verdadero tabernáculo, el celestial, el cual es el Mesías Jesucristo. Allá se le reveló a Moisés. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos, en esta historia de la Biblia? Que Moisés, ¿verdad?, lo hizo tal y como Dios se lo mostró. Porque si Moisés no edifica el tabernáculo en la manera en que Dios se lo muestra, la gloria de Jehová no desciende. Para que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia, es necesario que la iglesia sea edificada conforme al diseño que Dios mostró. ¿Están aquí? Porque la iglesia no es perteneciente al hombre, porque la iglesia no se viste según la moda, porque la iglesia, hermanos, no va con el mundo. La iglesia está creada por Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es el hombre. Y Él, hermano, le ha revestido de Cristo a la iglesia. ¿Están aquí? Amén. Entonces, hermanos, por eso es que es el diseño. Si la iglesia es edificada conforme al diseño divino, la gloria de Dios descenderá. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar la gloria de Dios en su vida, en su familia y en la congregación? Como dice el apóstol, ¿qué hay cuando estamos aquí reunidos? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar? Hermano, cosas poderosas en Dios. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo al Señor? Aleluya. Entonces, hermanos, pensando en que lo natural es una muestra de lo espiritual, nosotros tenemos que llegar a comprender el lenguaje de la Escritura. Cuando en la Escritura, hermanos, se nos han dado es precisamente el diseño de la casa. En la Biblia están los planos. En la Biblia se nos muestra qué es la iglesia, cuál es su función y cómo va a lograr crecer, porque el anhelo de nuestros corazones, hermanos, a lo largo de los años ha sido ver crecer la iglesia. Una iglesia sana es una iglesia que crece. Una iglesia, ¿verdad?, es saludable, es una iglesia que va desarrollando sus ministerios. Es una iglesia que tiene avivamiento, es una iglesia, ¿verdad?, que va adelante aún enfrentando los problemas que pueda encontrarse cada día. Y hermanos, precisamente, pues la experiencia, yo creo que de toda congregación ha sido una experiencia hermosa, de esfuerzo, de trabajo. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor ha puesto peritos arquitectos, que el Señor ha puesto albañiles, que el Señor ha puesto obreros, que el Señor ha puesto a gente para labrar la madera y edificar su casa. Así que, hermanos, cada uno de los que servimos al Señor somos solamente eso, no somos los dueños de la obra, no somos ni siquiera los que vamos delineando, ¿verdad?, lo que se debe hacer, sino es Dios y la palabra de Dios la que va delineando todas estas cosas. ¿Están aquí? Amén. Entonces, hermanos queridos, pues vamos a ver 5 sencillas cosas rápidamente. Hacía mucho tiempo que yo no podía compartirles, ¿verdad?, lo que representa, hermanos, emprender la labor de una iglesia. Que gracias al Señor, hermanos, esta congregación ya lleva estos 18 años, pero hemos tenido el deseo en el corazón de edificar una casa para Dios en Córdoba y una casa en Ciudad Mendoza. Y entonces, cuando llegó el momento de pensar y decir, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo tendría que ser realmente? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Entonces empezó a surgir todo esto, en reconocer, hermanos, el diseño de Dios. Que una casa, primero, tiene planos, segundo, tiene cimientos, columnas y estructuras, tiene muros, tiene puertas y tiene ventanas. También, ¿verdad?, tiene techo y tiene todos los servicios, luz, el agua, etcétera. Y también, ¿verdad?, tiene un perímetro, tiene una barda, un límite, ¿okay? Tiene una barda de protección. Y al final, después de todo, hay una atmósfera, un ambiente que se siente en el interior, que te hace saber que ese lugar simplemente no es un lugar más, sino es tu propio hogar, es tu propia casa, donde tu familia tiene momentos agradables, difíciles, donde encuentras intimidad, donde te sientes protegido, donde te sientes seguro. Es el lugar al que tú de pronto quieres llegar siempre. Y eso, hermanos, yo creo que debería de ser la iglesia, después de haber trabajado tanto,
después de haberse esforzado tanto, finalmente lograr, no uno solo, porque uno no es responsable de la obra, todos somos responsables de la iglesia, todos somos responsables de la obra de Dios, porque todos vamos edificando, todos vamos construyendo poco a poco. Pero a mí me encantaría, yo creo que usted también, ¿verdad?, de poder llegar a ese lugar, a ese hogar, con esa familia, donde yo me sienta protegido, me sienta apoyado, me sienta alentado, me sienta feliz. Eso es lo que debería de ser la iglesia de Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor por esto, hermano. Aleluya. Entonces, solo poder mencionar entre algunas cosas fundamentales e importantes, hermanos, que en los planos, ¿verdad?, en los planos de cómo se quiere una casa espiritual, estos están en la palabra de Dios. También, hermanos, se hacen realidad cuando Dios ha levantado a un pastor o a un grupo de hermanos, ¿verdad?, que sueñan y que anhelan, ha hablado palabra profética, que Dios les ha revestido con el don del pastorado, el oficio del pastorado, del liderazgo, cuando Dios también, ¿verdad?, le ha hecho un llamado genuino, porque el llamado a la obra de Dios lo hace Dios. El llamado no lo da el hombre, el llamado no lo da el instituto, el seminario. Ese llamado única y exclusivamente viene de allá arriba, hermano, y viene muchas veces cuando usted menos se lo espera, y viene en una forma en la que usted no se imagina. Pero siempre hay algo dentro de usted que sabe que Dios lo está llamando a servirle. Amén. De pronto así es el Señor, dice: deja tus planes, deja tus cosas y sírveme. El más grande privilegio que Dios nos da, hermanos, es llamados a servirle a Él. Muy bien. Entre todas esas cosas, hermanos, también están los sueños y los anhelos de Dios. Los sueños y los anhelos de Dios en la vida del liderazgo. Cuando Dios empieza a hablarle, ¿verdad?, y decir lo que el Señor quiere hacer y hasta dónde nos quiere llevar. Y ese es el sueño, hermanos, que Dios tiene para esta congregación y para cada congregación. Un sueño, hermanos, un anhelo, algo que de pronto Dios te enamora con su visión. Dios te enamora con sus planes y tú puedes resistirte y decir: no, Señor, ahorita no. Ahorita estoy muy ocupado, me acabo de casar, tengo mucho trabajo, ya estoy muy viejo, estoy muy joven. Pero Dios, hermanos, se encarga siempre de persuadirte, como Dios le dijo al profeta Jeremías y lo persuadió. Y Jeremías quería dejar, ¿verdad?, el ministerio y persistía en dejarlo y abandonarlo. Y cuando él se lo proponía, venía el Espíritu Santo de Dios con una convicción tan grande que él sentía que por dentro se estaba quemando, sus huesos por dentro, ¿verdad? Cuando él volvía a escuchar la voz de Dios y decía: yo traté de contender con el Todopoderoso, pero al final él me convenció de que yo tengo que hacer lo que él me ha llamado que tengo que hacer. Y la iglesia, hermano, tiene un llamado de Dios. Yo espero que el Espíritu Santo en esta noche arda dentro de tu corazón también como un fuego que no puedas resistir, porque Él será más fuerte que tú y te vencerá para volver a llevarte al principio y decirte que tú como iglesia tienes una misión que cumplir en la tierra, porque hoy hay un mundo perdido que no conoce del amor de Dios. Porque allá afuera hay almas que no han recibido el poder de Dios, la salvación. Y tú eres escogido para ese propósito. Aleluya. Amén. Así es, hermano. Él nos ha llamado. Él nos ha llamado para este tiempo. Para este tiempo nos ha levantado. Para esta generación, para marcarla, hermano, con el evangelio, con la palabra de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Así como tú fuiste marcado, sellado y atraído a su presencia y eres parte de Él, el Señor tiene mucho que hacer. Hermano, esto es el sueño de Dios que tú no imaginas cuando tú empiezas en los caminos del Señor, dónde vas a llegar a terminar. Pero hermano, lo que importa en la vida no es dónde empiezas, es dónde tú terminas. Aleluya. Esta iglesia hace 18 años empezó en un cuartito, hermano, sencillito, ¿verdad? De 4x8, no puedo decir que 4x4 porque era un poco más amplio, pero empezó de 4 metros por 8 de largo, solo mi suegra y mi suegro,
en tiempos de oración, ¿verdad? Y así empezaron y de pronto llegaron sus hijas, mi esposa, que, ¿verdad? Todavía no era mi esposa, pero luego llegó a ser mi esposa, ¿eh? Y toda la bendición me llegó a mí. Pero empezaron un grupo pequeño y poco a poco se fue añadiendo gente y también añadiéndome yo y empezando a pensar y vamos a otro lugar. Y no hago la historia muy larga, hermanos, hemos recorrido más de 6 diferentes lugares y hoy estamos aquí. Pero no nos hemos dado por vencido y no hemos olvidado que tarde que temprano llegaremos a un mejor lugar siempre. Amén. Y yo creo, hermanos, que si hoy mi suegro viviera, que fue el primer pastor de esta iglesia, estoy seguro que él se sorprendería de lo que ha sucedido con aquella visión, con aquel sentimiento que sintió de parte de Dios, que debía de iniciar después de 60 años de predicar el evangelio casa por casa y puerta por puerta y calle por calle en esta ciudad de Orizaba, dejando hijos espirituales por doquier rincón de todo el valle de Orizaba. Se sorprendería y llegaría a este lugar y diría, ni yo lo imaginé. Y estoy seguro que estaría feliz, como nosotros hoy estamos felices. Hermanos, y como hemos llegado a un punto y todavía tenemos más que recorrer, porque así es el Señor, hermano. Así es Dios. Así que démosle al Señor un fuerte aplauso de alabanza. Aleluya. Tú puedes darte cuenta cuando Dios te está llamando, porque de parte de tu corazón algo siempre se inclina como en una danza hacia las cosas del Señor y constantemente se está inclinando. Esa es una indicación, es un indicativo, hermanos, de que algo Dios quiere hacer. Yo estaba trabajando en una empresa, hermanos, como profesionista en mi profesión como ingeniero, pero esto es lo que me empezó a suceder, que el sueño más grande que yo empecé a tener fue la obra de Dios. La pasión más grande que se encendió en mi corazón es servir al Señor. Y Dios empezó, ¿verdad?, a batallar con mis sentimientos, con mi vida, con todo, para llevarme, hermanos, a creerle el sueño que Él tenía y el propósito que Él, y cambiar constancialmente las cosas para encaminarla a su deseo. Yo le doy la gloria a Dios, hermano, porque a lo largo de estos años de servicio al Señor, nunca el Señor me ha decepcionado. Jamás, hermano. El haber decidido servirle fue la mejor decisión de mi vida. La mejor decisión de mi vida, hermano. Si el Señor le llama a servirle, sírvale, hermano. El Señor nunca le va a fallar. Usted va a ver el poder de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Si su corazón se inclina, es la voz de Dios. Es la voz de Dios llamando. Amén. Bueno, una vez que vemos, hermanos, los planos, es decir, desde dónde comienza todo, cuando empezamos a ver los sueños, la palabra profética, cuando empieza a sentir un corazón buscando al Señor, es un indicativo, ¿verdad?, de que el Señor tiene proyectos y planes. Pero en estos planes empezamos con cimientos, columnas y estructuras. Digan conmigo, cimientos, columnas y estructuras. Hoy vamos a hablar como arquitectos. Vamos a tratar de entenderlo, porque si quisiéramos entenderlo lo espiritual de otra manera sería muy complicado. Pero espero, hermanos, que decir estas cosas a ustedes les clarifique mucho y ustedes puedan decir, oh, ya sé dónde Dios va construyendo mi vida. Y como corporativo, como cuerpo, también podamos decir, ya sabemos más o menos en dónde estamos en la edificación de la casa espiritual del Señor. Hablamos, hermanos, de cimientos, columnas y estructuras sobre aquellas cosas que soportan, dirigen y sostienen el edificio. Cosas que soportan, dirigen y sostienen el edificio. Y esto es hablar, hermanos, de liderazgo. Esto es hablar, hermanos, sobre principios, sobre valores. Esto es hablar sobre verdades profundas espirituales que se necesita desde un principio, porque si tú no tienes un buen fundamento, si tú no tienes un buen cimiento, hermano, tú edificas una casa que pronto se cae. Estábamos ilustrando, hermanos, en la semana pasada lo que ha sucedido en el mundo terrenal con los terremotos y los temblores que son más frecuentes y que son más intensos. Estructuras.
que tenían los de antigüedad en muchos países se están derrumbando, se están viniendo abajo. Imagínense, hermano, aquellos que pensaron que jamás caería por su diseño, se está viniendo abajo. Es más, yo leí una nota de que una tercera parte de la muralla china está a punto de derrumbarse, hermanos. Allí hay mucho riesgo. ¿Cuántos siglos lleva esa construcción y cuánto trabajo, hermano? Pero le quiero decir una cosa, que la iglesia que está fundamentada en la roca inconmovible de los siglos jamás caerá. Porque si tú edificas tu casa sobre la roca, vendrán las tempestades, los vientos, las lluvias, y la casa va a permanecer. Así es la iglesia. Así el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso, hermanos, aunque la tierra tiembla y se sacude, aunque las estructuras espirituales, porque ahora lo vamos a mandar al ámbito espiritual, hoy el mundo, hermano, está de cabeza. También hoy, hermano, están sucediendo cosas que están sacudiendo el terreno espiritual, y el que no está bien fundamentado en la roca que es Jesucristo, hermano, corre el riesgo de que la casa se caiga. ¿Siguen aquí? Así que denle gloria al Señor. Dígale a su hermano que está junto a usted, tómate de la mano del Señor, no te sueltes jamás. Aleluya. En estos tiempos, hermanos, tan críticos, llenos de peligros, llenos de tentaciones, llenos de riesgos, hermano, vemos a líderes caer, vemos a ministros caer, vemos a pastores caer, vemos a hermanos caer, vemos a iglesias completas caer, vemos a denominaciones completas caer, vemos un mundo tan difícil, hermano. Es tiempo de revisar los cimientos, es tiempo de revisar los fundamentos, es tiempo de redescubrir, hermano, esas razones y esas cosas por las que se hace la obra de Dios, por las que, hermano, el liderazgo va a estar de pie, por las que todos los hermanos van a estar firmes, cuando están establecidos esos valores: honestidad, respeto, amor, lealtad. Usted sabe de eso, ¿verdad? Que debe de haber en el liderazgo y entre los hermanos en Cristo para poder seguir, hermano. Desde tiempo atrás nosotros establecimos y dijimos, solo la obra de Dios se puede hacer con esos principios, con aquellas cosas que nos van a ayudar a estar firmes, porque si no lo hacemos de esa manera, no lo podremos hacer de otra manera. No podremos, ¿verdad?, tratar de engañar a la gente para que se acerque al Señor. No lo podríamos hacer mintiendo, no lo podríamos hacer. No lo podríamos hacer buscando intereses personales. No podríamos hacer la obra buscando enriquecernos. No podríamos hacer la obra, ¿verdad?, si no tuviésemos la palabra de Dios como la norma de fe y conducta. No sería, hermanos, el carisma. No sería, hermanos, el permitir ser una iglesia tan tolerante en cuanto al pecado. No podríamos hacer la obra de Dios siendo una iglesia moderna o tan moderna como el mundo es. No podría ser la obra así. La obra de Dios tiene que ser hecha conforme a la palabra de Dios. Vamos a Efesios 2:20, hermanos, y estoy por concluir este mensaje. En Efesios 2:20 podemos leer desde el verso 19. La palabra de Dios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí está claramente, ¿verdad?, descrito qué es la iglesia y cuál es su función y hacia dónde tiene que crecer, bajo qué fundamento, bajo qué doctrina, bajo qué enseñanza, bajo qué conocimiento, hermano. Eso es fundamental.
Por eso lo estamos diciendo aquí, principios, valores, la escritura, la doctrina, esos principios que se requieren para edificar correctamente. Desde aquí es desde donde debemos comenzar a construir la casa. Hay algo más que les quiero compartir, por favor, para que lo vean. Si ya establecimos cuáles son las piezas fundamentales del edificio, primeramente Jesucristo, el Mesías, Yeshua, el Señor Jesús, y de ahí en adelante, ¿verdad? Dice la enseñanza, doctrina de apóstoles y profetas. ¿Cuál es esa? Hermanos, es la mismísima enseñanza de Jesús, porque los apóstoles no vinieron a traer una enseñanza distinta de la de Jesús. Los apóstoles reproducieron o enseñaron lo que ellos aprendieron de Jesús. Por eso estuvieron con Él 3 años y medio, y Él les enseñaba para que cuando ellos enseñaran lo mismo que el Maestro les enseñó, y así hasta el día de hoy. ¿Dicen amén? Entonces ahora, hermanos, usted ve que tenemos columnas, es decir, verdades espirituales, ¿verdad? Columnas en la iglesia fundamentales, hermanos, que tiene que ver, hermanos, con una vida irreprensible, una vida correcta, de buena reputación, de buen testimonio. Y esas hoy son palabras muy serias para la iglesia. Son palabras muy importantes para la iglesia. Hablar de buen testimonio, de buena reputación, de una vida genuina, espiritual al Señor. De pronto puede parecer una demanda muy grande, pero no lo es. Tan solo es la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Hermanos, obviamente que un edificio no está sellado completamente. Tiene que entrar luz, tiene que entrar aire, tiene que tener, ¿verdad?, ventilación. Así que por eso es que hablamos, hermanos, sobre puertas y ventanas en el sentido espiritual. Los muros representan las verdades, mensajes, enseñanzas, profecías, etcétera, que van edificando la vida espiritual de la iglesia. El entendimiento, la revelación son las ventanas. Los servidores espirituales son las puertas que invitan a entrar. Por eso el salmista decía: alzaos, oh puertas eternas, entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey. Denle un aplauso al Rey de gloria. Aleluya. Iglesia del Señor, que en este año que comienza, las ventanas de los cielos estén abiertas sobre ustedes. Las puertas, hermanos, se le abran de par en par, porque donde Dios abre nadie cierra, donde Dios cierra nadie abre. Que el año que empiece, hermano, el año que tengamos de comunión e intimidad como iglesia, sea un año lleno de luz de la palabra de Dios, sea un año para ustedes y para mí lleno de la revelación que Dios tiene para su pueblo, hermanos. Que se abra esa puerta y que, hermanos, por esa puerta y ventana corra el Espíritu de Dios y lo llene de su presencia. Haga de usted, hermano, un cristiano fervoroso, apasionado, un creyente entusiasta del poder de Dios, y crea, hermano, el sueño y el proyecto de Dios que Dios tiene para su vida y para su congregación y para todo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alabamos al Señor. A Él sea toda la alabanza. Entonces, hermanos, apláudale al Señor. Está bien. Para nosotros, hermano, el discipulado, la enseñanza es parte fundamental del crecimiento, hermanos. Por eso es que de la misma manera, ¿verdad?, tenemos que ir creciendo, enseñando y aprendiendo. La obra de la iglesia es tan amplia que, hermanos, nosotros hemos procurado también darle atención a todo. Entonces, el trabajo de la iglesia se puede decir igualmente, hermanos, que es enseñar a los niños, enseñar a los jóvenes, enseñar a los adultos. Pero no solo queremos tener una pequeña enseñanza, necesitamos discípulos. El Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, no solamente ser congregante. Póngase usted, hermano, en el amor del Señor esta meta y este pensamiento. Que el Señor a usted y a mí nos ama como hijos, pero como un buen padre nos tiene que educar
Y eso es edificación, eso es levantar. Cuando el cimiento ya está puesto, lo que sigue es delante de usted el reto de ser un discípulo. Porque el discípulo tiene un precio que pagar, el discípulo tiene un esfuerzo que hacer, el discípulo tiene una tarea que cumplir, tiene una enseñanza que aprender. ¿Para qué? Para que él después pueda enseñar a otros. Y esto es parte del crecimiento de Dios. También que usted aprenda y aprenda bien, porque un día usted va a enseñar. Amén. Por eso está aquí, hermanos, como parte de la edificación. Las actitudes en las personas que permitan atraer a otros. Es algo también importante. Que nosotros haya una buena actitud. Que en nuestro corazón tengamos una buena actitud, un buen pensamiento. La palabra de Dios en Filipenses 2 dice que seamos de un mismo sentir. Cuando dice seamos de un mismo sentir, dice que tengamos la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Cuál era la actitud de Jesús? ¿O cuál era el sentir de Jesús hacia los demás? Hermano, el Señor siempre fue humilde. El Señor siempre fue sincero. El Señor siempre fue amoroso. Así igualmente Él espera que su iglesia tenga la misma actitud. Es que no se trata, hermanos, de ver si tu hermano es mejor que tú, o si esta iglesia es mejor que la iglesia que está allá enfrente. Eso no es del Espíritu de Dios, eso proviene de la carne. Sin embargo, Dios espera que seamos de un mismo sentir, compasivos, amorosos. Estoy hablando a las personas correctas aquí. Amén. Así es, hermano, la edificación de la iglesia del Señor. Entonces, dice flexibilidad para ingresar a su iglesia y para salir. Esto es importante porque de pronto, hermanos, el dolor de desprendernos de la iglesia que nos vio nacer y de integrarnos a otra congregación es un sentimiento complicado. Sí se sufre. Sufre el pastor, sufre la oveja, sufre el cuerpo de Cristo. Cuando las cosas se tienen que mover porque la estructura de la iglesia, el edificio se vuelve tan rígido, tan duro, que es difícil tener un evento así. Pero usted se sorprendería, hermano, de ver la estadística de la razón por que la gente deja de ir a la iglesia. Y una de las razones que a mí me llamó la atención, hermanos, es muy sencilla. A veces es porque no hay estacionamiento en la iglesia. Usted puede creer eso, pero es una realidad hoy en día, hermanos, que de pronto las circunstancias de la vida hoy, de la vida moderna, tienen esos obstáculos. Había una iglesia en la que la entrada era de piedrecita como de 50 metros, no aquí en México, sino en otro país. Contaba un pastor y decía, ¿verdad?, que la congregación estaba dejando de llegar. ¿Por qué? Porque cuando tenían que atravesar ese caminito con la zapatilla, entonces la zapatilla no servía para nada. Se gastaba la zapatilla, se estropeaba. Entonces decían, no voy a poder pasar ese pequeño trayecto. Es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que esa circunstancia, no tener el acceso al autobús a primera mano, es otra razón importante y es válida, hermanos. Es válida, aunque de pronto podría aparecernos como irrelevante, pero no, sí importa, hermanos. Y diferentes situaciones sí importa. Por eso es que a veces es conveniente que la estructura de la iglesia no se vuelva tan rígida. No podemos, hermanos, decir que si alguien se va, lo condenamos y se va a perder. Tampoco podemos decir, hermanos, que solo los que estamos aquí vamos a ser salvos. Tampoco podemos pensar así, ¿verdad? Que solamente nosotros somos dueños y poseedores de la verdad, ¿sí o no? Es que esa es la madurez del cuerpo de Cristo, hermanos. Después de 18 años nos hemos dado cuenta que el Señor tiene una casa aquí y otra casa allá y otra casa más allá, y que Dios ha bendecido a los hermanos que están allá y a los que están allá como los que están aquí. Sin embargo, hermanos, los que estamos aquí tenemos un sentido de pertenencia, que queremos, hermanos, seguir estando juntos, ¿cierto o no? No, dígame, hermanos, si no, no hay problema, pues yo me pongo a chambear. No, ya estoy trabajando, no es cierto, es una broma. Pero tenemos esa necesidad que yo le pido al Señor que alimente nuestro corazón, para que, hermanos, no nos quedemos solamente en 19 y 20 años,
sino que en realidad, ¿cuántos años más, hermanos, quisiéramos ver a una congregación y encontrarnos nosotros domingo a domingo, si así puede ser, y abrazarnos y alabar al Señor y orar los unos por los otros? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos años más? Muchos años, hasta que Dios nos permita, ¿verdad? Si no es que antes, Cristo viene antes. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos, por favor, pónganse de pie con estas sencillas palabras, hermanos. Yo deseo animarlos a todos ustedes, sean miembros de esta iglesia o no, sean miembros de congregación. Eso es de pronto, no es tan importante